Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este capítulo vamos a ver un poquito más ya sobre lo que es el diseño y algún formateo y algunas herramientas más que nos ofrece Number. Ya teniendo la tabla, ya hemos visto, y de hecho es algo que inmediatamente vamos a observar cuando lo tenemos aquí, cuando abrimos un nuevo documento, nos aparece aquí al lado estas herramientas en las cuales voy a poder, por un lado, darle formateo a las tablas. Vamos a ver que ya tenemos aquí unos formatos preestablecidos, pero también vamos a poder crear algunos estilos. Esto es una de las ventajas, digamos, que se tiene con respecto a Excel. En Excel todo esto lo tenemos que hacer. En este caso, pues desde el momento en que se crea el documento como tal, ya tenemos una tabla y le podemos aplicar el estilo. ¿Vale? Entonces vamos a poder nosotros tener aquí esos estilos, o podemos crear nuevos, como los vemos aquí, tenemos con este signo de más, podríamos crear nuevos estilos. Evidentemente se va a sumar aquel último, por ejemplo, aquí yo no le he cambiado nada, pero si yo le cambiara si yo le modifico algo aquí del diseño, por ejemplo, vamos a cambiar el contorno, que sea... vamos a darle un grosor distinto. Yo al momento en que le doy aquí más, automáticamente esto que yo he creado, este estilo que yo he creado, esa modificación, pues bueno, yo lo puedo ir agregando aquí. Entonces pues tenemos esta opción. Podemos también eliminar algún estilo, por ejemplo este ya lo borré y quedé con el último que modifiqué. Y entonces de esta manera pues vamos a ir creando nuestros propios estilos, y de esta manera rapidísimo podríamos simplemente aplicárselos a los nuevos documentos que creemos. Todo esto es parte de las herramientas que me ofrece, digamos, en cuanto a las tablas. También podemos darle un formateo, por ejemplo, a las celdas. Como lo tenemos en Excel, por ejemplo, el borde, si queremos un tipo de borde con un tipo de línea punteada, continua, el grosor que queramos, en fin. El texto también, tenemos herramientas para formateo de texto. Y esto de disposición es algo bastante interesante, y de hecho que nos da una ventaja bastante fuerte con respecto a Excel, porque nos permite trabajar, digamos, con elementos gráficos y con tablas de manera más dinámica, y esto, digamos, a nivel presentación nos puede dar una ventaja bastante grande. Por ejemplo, pensemos que yo quiero aquí ponerle mi logo del canal de fondo para hacer un presupuesto, no lo sé. Entonces, por ejemplo, me voy aquí a insertar, me voy aquí a seleccionar. Yo aquí tengo el logo, le voy a dar a insertar. Y por ejemplo lo pongo aquí al centro. Nos vamos aquí a estilo, y en opacidad vamos a cambiarle del 100%, vamos a cambiárselo que sea 40%. Nosotros podemos ver aquí también en el estilo de la imagen, si queremos que tenga el borde, si no lo queremos que no tenga ningún borde, si queremos que tenga algún sombreado, por ejemplo aquí el borde. Voy a dejarlo como estaba y nomás le voy a dar el que me dé por default, y le voy a dejar la opacidad al 40%. Y aquí en disposición yo le voy a mandar al frente, o lo voy a mandar por ejemplo aquí al segundo plano. De tal manera que ahora yo voy a poder trabajar con la tabla, y mi logo me queda en segundo plano. Puedo seleccionar la tabla, la mando al segundo plano, y entonces por ejemplo redimensionar aquí, redimensionar mi logo, lo centro para que se vea mejor. Nuevamente lo mando al segundo plano, y aquí ya tengo mi tabla. Adicional a ello, yo por ejemplo puedo trabajar también con varias tablas al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a ver que lo primero que pensamos cuando vemos aquí una tabla ahí flotando, pues es de que no tenemos mucha oportunidad de agregar tablas, por ejemplo como en Excel, ¿no? Como tenemos toda una cuadrícula gigantesca, infinita, de hecho, prácticamente infinita. Pues pensamos, bueno, es que yo normalmente en ocasiones en una misma hoja tengo 2 o 3 tablas. Pues bueno, aquí yo también puedo hacer eso. Yo puedo irme aquí a tablas. Yo tengo aquí algunas tablas, tengo algunos diseños, y le voy a agregar por ejemplo esa tabla. Y como vemos, me la agrega en la misma hoja, me la manda aquí abajo, y yo la puedo cambiar su posición. De tal manera que a nivel presentación de documentos, Number desde mi punto de vista es mucho más amigable, en el sentido de que con mucha facilidad, con un fondo blanco podemos alinear, organizar nuestra información de manera mucho más
amigable, mucho más rápida que con, por ejemplo, con Excel, ¿no? En el cual tenemos que hacer pequeñas unas columnas de tal manera que las alineen. Realmente Number en ese sentido es muy amigable y nos permite trabajar, digamos, a nivel diseño, a nivel presentación, por ejemplo, de presupuestos, de una manera más dinámica. Incluso, por ejemplo, aquí ya, por ejemplo, ya le agregué aquí 2 tablas. Yo podría hacer esta tabla que se me agrupe hacia acá, de este lado. Le voy a quitar una celda. Y yo, por ejemplo, aquí en gráficas, le voy a poner una gráfica esta y se la pongo aquí a un lado. ¿Sí? Y como vemos, me permite trabajar. Claro, aquí no tengo datos. Son tablas, no tablas dinámicas, pero son gráficos dinámicos en el sentido de que me crea una tabla y al mismo tiempo el gráfico. Cuando yo le digo crear una tabla, perdón, un gráfico, me crea la tabla en la cual yo le agrego la información y me lo va a ir generando, por ejemplo, aquí mi gráfica de pastel. O evidentemente, si yo selecciono aquí una parte, pues bueno, sería a esa sección se le va a crear su gráfica. Aquí de momento no tengo todavía ningún dato, pero se le crearía. Como vemos, yo con mucha facilidad entonces puedo ir acomodando mis información de tal manera de que sea mucho más atractiva. También vamos a poder crear no solamente gráficos y nuevas tablas, sino o agregarle imágenes como lo he hecho, sino también aquí en figuras yo puedo agregar figuras, incluso puedo hacer una si tenemos una tableta o incluso bueno, con el mouse no creo que sea muy amigable, pero podríamos crear algunos gráficos. Es decir, a nivel presentación, desde mi punto de vista tenemos mucho más herramientas que nos ofrece Excel. Evidentemente aquí en disposición la puedo mandar también al segundo plano, que me la manda hasta abajo. Por otro lado, hay varias versiones de Number, evidentemente. Esta no es de hecho la última, es la penúltima, digamos. En algunas van a ver ustedes que no aparece, cuando inician el documento, no aparece todas estas tablas de edición que ya me aparecieron a mí. Si no les aparece aquí, siempre en la brochita en formato, pueden activarla o desactivarla de tal manera que les aparezca. Por último, digamos ya terminando con esta parte del formateo, vamos a ver que aquí tenemos esta herramienta de comentarios que yo, por ejemplo, puedo agregarle un comentario aquí en alguna celda, le doy a clic en comentario. Y pues le podría poner algún comentario el que a mí cuando me acerco, me sale este speech bubble aquí con el documento dándome información relevante al comentario, ¿no? Incluso, y tengo la opción de eliminarlo. Entonces, bueno, estas son las herramientas de manera general. Vamos a ver que tenemos aquí la de fórmulas, esa después lo vamos a ver más a detalle. Si quieres que este curso continúe, haz clic en me gusta y suscríbete. En los comentarios, por favor, dinos cómo podríamos mejorar.